padre, Claudio María Solano Cerdas, que él ha sido el máximo promotor del solidarismo costarricense. Él se formó desde niño como scout y lo promovió en las comunidades donde ejercía como sacerdote. Muchos de estos jóvenes, hoy convertidos en profesionales, lo apoyan en sus incansables luchas por darle una mejor calidad de vida a las familias. Se ha caracterizado por ayudar a quienes más necesitan desde las diferentes posiciones que le ha tocado asumir, como directivo de la Caja Costarricense del Seguro Social, donde gestionó la compra de terrenos para construir el Hospital de Heredia, desde el Instituto Nacional de Aprendizaje, donde actualmente es vicepresidente de la Junta Directiva. También en la lucha por llevar los programas de estudio a las comunidades más alejadas y por hacer de estos programas el que fuesen a la medida de las necesidades de todos los costarricenses, contemplando las circunstancias de aquellos grupos más vulnerables, y también desde la Confederación Costarricense de Asociaciones Solidaristas, CONCASOL, donde impulsa el solidarismo, el que amasó con la doctrina social de la Iglesia para convertirlo en una forma de vida y no solo en un concepto. Un solidarismo solidario, valga la redundancia, con las comunidades necesitadas. El padre Solano también es el encargado de negocios de la Orden Soberana de Malta en Costa Rica, y desde este cargo realiza una de las mejores representaciones diplomáticas en el país. Él es también presidente de Fundecer, una organización sin fines de lucro que busca disminuir la deserción infantil en escuelas y colegios. Es un hombre que, iluminado por el Señor y obviamente en este trabajo con muchas personas de buena voluntad, él también es presidente de la Fundación Monseñor Bernardo Augusto Thiel. Desde ella capacita líderes para el desarrollo de las regiones más pobres de Costa Rica y de paso les da un poquito de alegría a los niños y niñas mediante el desarrollo de escuelitas de fútbol y centros de computación. Híjole, qué rico, qué exquisito el poder escuchar al padre Claudio María Solano Cerdas. Un fuerte aplauso para recibir con afecto al padre. Buenas tardes, tengan todos ustedes. Me siento muy complacido de esta invitación que me hizo Luis cuando estuvo en uno de nuestros foros en Costa Rica. Y la verdad es que mi presentación, como dice el título, es un testimonio. Y el testimonio siempre resulta en un cuento largo. Y yo soy cuentacuentos. Y como buen cuentacuentista, cuando yo empiezo a conversar en mi país con mucha confianza, todos me hacen así, o sea que sea corto. Y la manera de ser muy corto y llegar con el tiempo es que hice un pequeño video y un pequeño PowerPoint con el que principalmente me propongo sencillamente, al hablar del solidarismo,
de este movimiento nuestro, me propongo también como demostrar el camino de la humilde doctrina social de la Iglesia que llega a la Constitución, que llega a ser inserta parte de la Carta Magna de un país, a través del solidarismo. Y, por supuesto, nos llena y me llena mucho de alegría el poder mostrarles este camino que no ha sido fácil, pero como aquí ha sido dicho y hemos aceptado todos que las dificultades son oportunidades, todas las he aceptado como oportunidades y creo que algo bueno se ha hecho. Como sacerdote fui año y medio coadjutor, se dice en Costa Rica, el segundo en una parroquia rural. Y en esa parroquia me tocó una obra también material bien bonita. Emprendí la construcción de un camino en la que empleé un bulldozer Alice Chalmers 750 durante más de 1.700 horas para abrir un camino que nunca se había abierto por politiquerías. Pasé año y medio a una parroquia de ciudad y al año y medio me llamó el arzobispo porque la escuela que él había creado, precisamente impulsado por el deseo del Papa Juan XXIII en su encíclica Mater Magistra, en el número 123, que exhorta a que la doctrina social de la Iglesia sea difundida, sea enseñada. Y bueno, crea esta escuela y pasaron por ahí 7 sacerdotes. Al irse el último, me llamó y me dijo: si te parece, cosa que no era usual en él era nada más vaya, haga, venga, y me dijo: si te parece, una concesión tremenda, te ofrezco la escuela para la Escuela Social Juan XXIII. Y le pregunté qué hay que hacer ahí. Bueno, predicar la doctrina, pides permiso a los párrocos, vas los fines de semana y predicas la doctrina social de la Iglesia. A mí me pareció un poco raro, pero fui. Y una semana, 2 semanas, 3 semanas, y no volví. Me fui a donde el arzobispo y le dije: excelencia, eso no funciona. ¿Cómo? ¿Que a ustedes no han dicho que no funciona? Eso no funciona. Mire, a la iglesia nadie lleva papel, nadie lleva lápiz, nadie lleva la atención ni la decisión de escuchar lo que el Padre dice, menos a mí, que voy a hablar de algo que no es ni del Evangelio en ese momento. Eso no funciona. Bueno, ¿y qué propuesta tienes? Bueno, a lo que he venido estudiando, ahí a donde hay que ir es a donde hace falta esa doctrina, y es a las empresas. A las empresas.
y te van a dejar ir y hablarle a la gente y parar el trabajo. Le dije, ni usted ni yo lo sabemos, pero yo lo intento. Nada más quiero que usted me diga si lo hago o no lo hago. Bueno, haz lo que te parezca, entonces está bien. Y empecé a visitar a aquellos empresarios amigos, entre ellos, precisamente cuando hablan de los scouts, había creado algunos grupos de scouts y el presidente nacional era el dueño de la tienda más grande del país, que me había ayudado en aquella primera parroquia, en una crisis que hubo en mi país de poliomielitis, me ayudó para que absolutamente todos los niños del cantón, hasta el otro lado de las montañas, era una parroquia muy grande, fueran vacunados las 3 veces con la vacuna contra el polio. Los scouts llevaban termos para que la vacuna no se descompusiera. Bueno, fue una labor increíble y el resultado fue que en todo el país, el único cantón que no tuvo ni síntomas fue el de la parroquia donde hicimos ese trabajo. Y el único caso que casi aparece fue una señora que llegó llorando muy temprano y me dice, padre, a Jorgito algo le pasa, viera que no puede mover el brazo. Le digo, ajá, Jorgito, dígame una cosa, era temprano en la mañana, ¿usted qué ha hecho? ¿Ah? ¿Y ayer? ¿Qué hizo ayer? ¿En qué jugó? Nosotros tenemos un juego que no sé si ustedes lo conocen, el trompo. Hay que tirar el trompo. No jugué trompo. Ah. ¿Cuánto hace que no jugaba? Ah, no, es del año pasado. Y empezó a jugar ayer. Sí. Váyase para la casa, señor. Este chiquito lo único que tiene es ácido láctico, dale aspirina y se le quita. Fue el único susto. No pasó nada. Bueno, de manera que esa relación con ese empresario muy conocido me llevó a otro y a otro y a otro y me oían y aceptaron que yo fuera a hablar con ellos de doctrina social de la Iglesia. ¿Cómo hicimos? Al inicio, nada más las encíclicas subrayadas, leídas. Pero muy pronto hice un folleto básico con todos los temas de la doctrina que se referían al trabajo y lo estudiábamos. Yo no les decía ni les explicaba ni les inducía a nada. Sencillamente leíamos aquel párrafo y yo les preguntaba, dime una cosa, ¿entendieron? Sí, estamos entendiendo, ¿de qué se trata? Sí, pero ¿y cómo hacer eso? Ah, esa es otra cosa, ¿cómo hacerlo? ¿Y cómo creen ustedes que se puede hacer? ¿Qué hay? Si nos dejaran aquí hacer una asociación, podríamos trabajar para que todas estas cosas que dice en la doctrina se puedan hacer, pero habría que hablar con el gerente, con el dueño. Nada más eso. Decir, bueno, vamos a hablar. Y yo los llamaba y venían. Y así empezó con esas asociaciones donde los trabajadores estudiaban entre ellos las problemáticas que se presentaban y yo los fui ayudando a la estrategia de la conversación, de la negociación, todas aquellas convenciones colectivas de otros tiempos de los sindicatos que costaban fuego y pólvora, determinaron porque era el diálogo, la conversación, y les iba hasta mejor porque ya en esa cercanía, es que antes no se podía hablar,
Si un trabajador hablaba con un mando medio, pues ya era sospechoso para el sindicato. Entonces, ahí sí lo echaban del sindicato. Y así fuimos en todo ese sector del área metropolitana, de la empresa de servicios, industrial, y fuimos haciendo asociaciones con la Ley General de Asociaciones para darle esa fuerza pues legal. No estábamos metiéndonos por la ventana. Al tiempo, descubro que había una situación muy difícil en la gran área atlántica bananera del país. Cosa que yo no había descubierto en toda su magnitud, porque había durado como 13 años fuera del país, uno se desconecta por estudiante, por lo que sea, pero empecé a interesarme de cosas muy graves que pasaban. Y cuando digo graves, digo asesinatos y cosas por el estilo. Entonces, me fui a esa zona donde el único medio de transporte era un tren, muy lejos, al interior de toda esa gran zona, caminos malos, y empecé a conversar también ahí, conversado con las empresas, con las transnacionales, los nacionales, a conversar con los trabajadores, porque es importante empezar por ellos. Ellos me llevaban a las oficinas de las gerencias, a los dueños, y así lo que habíamos empezado en San José se empieza a repetir en esa área tan conflictiva, donde la primera huelga en 1934, por una situación muy grave que había pasado, le siguieron montones. Ahí fue más difícil, a mí me tocó resolver la última huelga de una compañía del Monte Fruit Company de 3 meses. ¿Se imaginan ustedes lo que es en una planta de producción banano para la exportación? 3 meses pegada por una huelga. Las pérdidas inmensas. Cuando pudimos terminar eso y seguimos caminando de finca en finca, de empresa en empresa, llegó un momento en que ya los mismos trabajadores urgían que se presentara, que se hiciera una asociación solidarista para poder negociar tranquilos, terminar los pleitos, poder conversarse con la gente y todas esas cosas que posiblemente, bueno, no sé si aquí pasan, pero para nosotros eso era una cosa tremenda. Tengo que decirles que esas asociaciones, después hicimos unos estatutos, tienen un componente muy importante que es el reconocimiento de los trabajadores de lo que hasta ese momento fue una expectativa de derecho relacionada con lo que nosotros llamamos la cesantía, no sé si ustedes lo tienen en México, es esa especie de seguro de desempleo que un patrono paga cuando despide a alguien con responsabilidad patronal. Se logró, por un antecedente muy importante, que el patrono cediera ese aporte, ese pago, por tractos mensuales del 8.33 del salario del trabajador, y el trabajador a su vez ahorraba el 5% de su salario. Ustedes comprenderán, como lo van a ver en la presentación, que ese ahorro
del que habla ya León XIII, que deja muy claro el Papa Juan XXIII, empezó a hacerse una realidad, ahorrar para el futuro, para el bienestar de su familia, y además se convierte, como lo van a ver ahora también, en un capital tan grande que hoy día representa el 11% del PIB, del Producto Interno Bruto del país. Entonces, claro, se convierte también en una gran empresa dentro de la empresa. O sea, que esta asociación, de otra manera dicho, esta organización que pone en práctica la doctrina social de la Iglesia, se convierte en una asociación tan exitosa que, como también lo vamos a ver en un momento, nada más quería hacer esta introducción, y si me permiten también voy a leer algunos párrafos de la doctrina social de la Iglesia, donde el Papa insiste en que esta doctrina se tiene que llevar a la práctica. A mí lo que me llamó la atención, después de leer detalladamente esto hace 40 años, es que a ningún obispo se le había ocurrido, no sé si habían leído estos documentos, realmente convertirlos en motivo de estudio, y menos todavía cómo se llevara a la práctica en donde tiene que ser, en las empresas. Bueno, nosotros por lo menos, con una fundación que maneja todo esto, yo creé la Universidad Juan Pablo II, la primera universidad del mundo que lleva el nombre del Papa Juan Pablo II. Y ocurrió de una manera muy interesante. Yo le dije al nuncio apostólico: Excelencia, quiero que esta universidad que estoy fundando y que va a tener como maestría principal la doctrina social de la Iglesia se llame Juan Pablo II. Imposible, Claudio. ¿Y por qué? De seguro que la Secretaría de Estado lo va a rechazar, no se va a arriesgar. Y por lo menos escríbalo, a ver, Excelencia, tal vez no. Y responden que no, porque se arriesga que el Papa quede mal con una universidad que lleva su nombre y que sea un fracaso. Entonces, yo me fui para Roma. Como conoce la señora que está aquí cerca, Juan Pablo II no despreciaba la oportunidad de celebrar la misa con algunos sacerdotes en ciertas oportunidades, y el cardenal de Polonia, amigo, porque yo estudié en la Universidad Gregoriana, y entonces todos los agentes de la Secretaría de Estado, exalumnos de la universidad, nos unen muchos lazos, y me saca una cita para que no solamente celebre la misa con el Papa, sino que además, después de la misa, converse sobre este tema. Le llevaba pergaminos, le llevaba un montón de cosas. ¿Y qué quiere el padre Claudio? Me dice Santo Padre. Le conté. Bueno, ¿y por qué se va a llamar Juan Pablo II? Santidad. Piénselo. ¿Quién más que usted ha enriquecido la doctrina social de la Iglesia hasta este momento? Se lo merece. Me da un abrazo, tengo esa foto tan preciosa y me dice: que el Espíritu Santo haga exitosa esa Universidad Juan Pablo II. Y hoy tenemos la Universidad Juan Pablo II, principalmente con esa cátedra, con esa maestría de doctrina social de la Iglesia. Entonces, ¿qué pasa? Dice el Papa: por esto deseamos intensamente que se estudie cada vez más esta doctrina. Exhortamos en primer lugar a que se enseñe como disciplina obligatoria en los colegios católicos y de todo grado, y principalmente en los seminarios, aunque sabemos que en algunos centros de
de este género se está dando dicha enseñanza acertadamente desde hace tiempo. Deseamos además que esta disciplina social se incluya en el programa de enseñanza religiosa social y se incluya en el programa de enseñanza religiosa de las parroquias, de las asociaciones de apostolado de los seglares y se divulgue también por todos los medios de difusión. Esto es, ediciones de diarios, revistas, publicaciones, libros doctrinales, tanto para los entendidos como para el pueblo. Y por último, también en las emisiones de radio y televisión. ¿Ustedes han oído que se haga esto alguna vez? Nunca. Lo más grandioso que existe hasta ahora, y ustedes lo saben, y la señora Flaminia lo dijo esta mañana, aludió al compendio social de la iglesia, que tampoco nosotros conocemos. Ustedes saben que ustedes cogen el compendio, las últimas 125 páginas son solamente el índice de toda la temática que maneja este compendio. Es una riqueza. Cualquiera que verdaderamente quiera hacer algo con la doctrina social y no se le ocurre qué, no tiene más que abrir esas páginas. Aún más, hoy está hasta en internet, facilísimo, ya lo dijo la señora Flaminia. Pero nunca, nosotros lo estamos haciendo. Y no solamente eso, en oportunidad de la última del Congreso donde estuvo Luis, el ministro nuestro de Educación se comprometió y nos pidió que le presentáramos programas para llevarla a primaria, a las escuelas de primaria, y en eso estamos. Ahora bien, para la mayor divulgación de esta doctrina social de la Iglesia Católica, juzgamos que se puede prestar valiosísima colaboración, la pueden prestar los católicos, los seglares, si la aprenden y la practican personalmente. Están oyendo los seglares, sean por aludidos. ¿Ah? Así es. Claro, los primeros aludidos tenemos que ser nosotros, iglesia no, porque somos todos iglesia. Ustedes por el bautismo son sacerdotes, participan del sacerdocio de Cristo, de manera que no hay manera de escaparse. Y además procurarán con empeño que los demás se convenzan también de su eficacia. ¿Cómo se va a convencer de la eficacia si no se hace nada? Son las incoherencias de la vida. Qué barbaridad. Bueno, de ahí. Los católicos seglares han de estar convencidos de que la mejor manera de demostrar la bondad y la eficacia de esta doctrina es probar que puede resolver los problemas sociales del momento. ¿Dónde está el problema entonces? Ya esta mañana aceptamos aquí que las dificultades son oportunidades. Entonces, ¿por qué estamos llorando y quejándonos todo el tiempo de los problemas y de los políticos? Hagamos lo que tenemos que hacer para que los problemas se resuelvan y los políticos se convenzan. No es cierto que no se convencen. ¿Sabe quién se lo pueden preguntar? Y ustedes me perdonan, estamos aquí hablando en confianza. Pregúntenselo a Claudio Solano. Tenemos la Constitución, en la Constitución, la doctrina social de la Iglesia, a través de una organización que se llama Solidarismo y que el gobierno se comprometió a difundirlo, a apoyarlo. Y tenemos asociaciones, como lo van a ver, también en los ministerios, en las instituciones autónomas, semiautónomas. Tenemos en todos los lugares, público y privado. Y el gobierno paga, Todas las empresas, y eso fue un convenio nuestro, ¿saben con quién? Precisamente con el papá de la actual presidenta de la República, cuando fue Contralor de la República, me dice, Claudio, hagamos esto más fácil, aconséjenles a los ministros que lo metan en el presupuesto y yo se los paso. Y así fue, y así está. ¿Quién lo va a echar para atrás ahora? Nadie. ¿Por qué? Porque se volvió constitucional.
Nadie lo puede mover. Al contrario, están todos obligados los gobiernos a tirar para adelante. Pero una doctrina social no debe ser materia de mera exposición. Esta norma, una norma, tiene validez sobre todo cuando se trata de la doctrina social de la Iglesia, cuya luz es la verdad, cuyo fin es la justicia, cuyo impulso primordial es el amor. Es por tanto de suma importancia que nuestros hijos, además de instruirse en la doctrina social, se eduquen sobre todo para practicarla. Y estamos hablando de oportunidades que podemos tener desde, en el caso nuestro, la escuela, los colegios. De hecho, ya tenemos, los colegios tienen la obligación, por un acuerdo de Estado, de enseñar la doctrina en los colegios de secundaria. Y entonces estamos metiendo para que esa doctrina lleve el nombre de solidarismo. Perdonen que les quité este tiempo de introducción, fue más largo la introducción que la proyección que voy a hacer, pero es que estamos para eso. Si no, nunca nos damos por aludidos, porque nadie va a ir a leer lo que yo he leído ahora. No saben ni a dónde está. Entonces nos queda fácil, una tarea fácil, está bien. El video, primero un video. Ahora bien, en ese video, porque miren, si yo me pongo a darles el testimonio, yo no lo vivo. La verdad es que así, honestamente, el que hace todo son ellos. Yo estoy ahí de lámpara, como dicen en Costa Rica. Hago, ayudo, digo, pero todo el esfuerzo es de ellos. Y el costo económico que eso representa son millones de millones de millones. Entonces, ¿a quién voy a poner a hablar? Que es al que le sale de la bolsa y sabe lo que cuesta. A los mismos dueños, a los mismos gerentes de las empresas. Ellos son los que van a hablar. Ya está. El grupo Holcim, que ustedes sin duda lo conocen, es un grupo internacional. Es un líder en el mundo en fabricación de cemento, de concreto y de algunos otros productos para la construcción. La Asociación Solidarista de Holcim empezó hace más de 45 años. La empresa realiza a través de la asociación una encuesta socioeconómica con nuestros empleados para ver cuál es la situación en que ellos viven. En ese momento nos dimos cuenta que habían compañeros en situaciones muy difíciles, en el campo de la vivienda, situaciones difíciles en cuanto a endeudamiento, en cuanto a educación, y decidimos empezar a trabajar. Quería una casa, un lugar seguro, una casa, que mis hijos tuvieran una casa, un lugar seguro, estable. Hace más o menos 6 años, la junta directiva que teníamos en ese momento decidió comprar este lote, y uno de los acuerdos que se tomaron fue no lucrar sobre el lote. Nos dimos a la tarea de empezar un proyecto de vivienda. El proyecto ha contado con una colaboración enorme de muchos grupos. Tenemos un grupo de profesionales a nivel nacional que hicieron el diseño del proyecto, un proyecto sostenible, innovador, de interés social, pero con características totalmente distintas. Actualmente tenemos proyectos de esos en muchas empresas en todo el país. Cuando llueve aquí, en serio, pues se monta la capa y echar para adelante nada más. Nosotros tenemos en nuestras manos de primero. Esta es la empresa más grande de producción de piña transnacional. Entonces tenemos que darle el trato que ella merece. O sea, al usted tener algún familiar trabajando en Pindeco, hay grandes opciones de que pertenezca a la Asociación Solidarista, en vista de que la Asociación Solidarista solo beneficios trae. ADEPSA es una asociación de esa empresa que tiene asociación.
Entonces las asociaciones son tan grandes que Ayuda a tienen personas que muchos tal vez se le empleados. imposibilita trasladarse al hospital. Mucha gente que se le fallece algún familiar, que todos sabemos que es muy incómodo trasladarlos de Heredia aquí. Queda con una satisfacción de saber, digamos, que se le pudo brindar un servicio y que la persona quedó contenta y que pudimos hacer lo posible por ellos, por ayudarlos. Yo me siento bastante agradecida porque en realidad me han favorecido mucho a mí, no solo a mí aquí en el pueblo, a muchas personas que hemos tenido, igual que yo, tener que ir a San José a citas. Tenemos convenio con el INA y el INA nos proporciona cursos tanto de belleza, de electricidad, electricistas, mecánica. Tenemos cursos de inglés. En estos momentos se están dando 2 cursos de inglés aquí en las aulas del CEA. Las asociaciones, gracias a Dios, a momento dado se han dicho, bueno, pero podemos hacer mucho más. Ese sentido de la solidaridad ya se aparta del cómo enriquecerse mejor para cómo participar más en el desarrollo de la familia, de la comunidad, y eso es un antídoto a cualquier malentendido, cualquier pleito, cualquier dificultad. O sea, no es que resuelve el problema, es que evita los problemas laborales. Pues a escucharlo a ustedes sobre todas esas maravillas. Este es el gerente general de la fácticamente sección piña más grande del Monte. Empresa de nada menos de 14.000. Nosotros implementamos 14.000 trabajadores. Toda esta filosofía solidarista y se estructuraron muy bien los procesos a seguir. Y yo diría que hoy tenemos una Costa Rica antes del solidarismo bien diferente ahora con el solidarismo y toda su práctica viva diaria bajo los principios solidaristas del respeto y la parte cristiana, pues hemos logrado desarrollar cosas tan bonitas. Primero que nada, la gente ya sabe que nos podemos entender. Hemos visto transformarse las familias que en aquel entonces eran a veces hasta enemigos del patrón, hoy son amigos. Y esto conlleva desde luego, aparte de ese beneficio social para los empresarios, si nos escucharan, es también que gente motivada, familias contentas, son familias que van a rendir más, que van a llevar con más orgullo el nombre de la compañía, van a proyectarse mejor en las comunidades. Son mejores ciudadanos, se respetan, ha habido toda una transformación. Yo sin temor alguno me atrevo a decir que al menos la Costa Rica de hoy, en gran medida, este progreso y esta estabilidad laboral y más justicia social está indexado en solidarismo, definitivamente. Y en buena hora, ojalá esto se pueda exportar a otros países de la región, porque de seguro podrá traer grandes beneficios, invariablemente. Así es. Muchas gracias, don Rodrigo. Estoy seguro que los asistentes a este primer Congreso Internacional de Empresas Responsables apreciarán enormemente sus conceptos. No, y padre, usted ha sido una figura indiscutible del solidarismo. Usted ha sido una inspiración, ha sido el que ha puesto esto a funcionar como se debe, y nosotros aprovecho la ocasión para agradecerlo y decirle que lo apreciamos tremendamente, y ojalá estos comentarios sirvan de ejemplo para algunos otros que sin temor lo implementen, y verán que es algo que se implementa y el proceso sigue porque funciona, ya está demostrado. Un placer y mil gracias. Gracias, con mucho gusto. Acebanco es la Asociación Solidarista del Banco Cuando Nacional del a Estado. La gerencia general del Banco Ese es el Nacional, presidente, quise desde el primer gerente momento general del impulsar banco, la que fue creación ministro de una Relaciones Exteriores asociación también. solidarista. Es un Y economista. Estoy convencido
que el apoyo que nos dio la Junta Directiva ha sido vital. En una votación histórica de la Junta Directiva General, el que habla es el presidente que del por banco. unanimidad toma el acuerdo de creación de la Asociación Solidarista de Empleados del Banco Nacional, de forma tal que culminaba así un proceso probablemente de muchos años, en donde habíamos venido, digámoslo así, soñando un poquito sobre este tema. Iniciamos en octubre del 2011 con una reunión de 46 compañeros que formamos la Asociación Solidarista, y de ahí a enero del 2012 ya éramos 1.700 y en la actualidad tenemos cerca de 4.000 colaboradores ya integrados en la Asociación Solidarista del Banco Nacional. Son más de 6 décadas de experiencia del solidarismo en Costa Rica. El solidarismo ya maneja más del 10% del Producto Interno Bruto costarricense. Es quizá el mejor legado que uno le pueda dar a cualquier institución o empresa privada. Ese es el grupo familiar de productores de piña más grande del país. Don Roberto, qué dicha estar una vez más conversando sobre un tema tan apasionante, fascinante como es el solidarismo en una empresa familiar como la suya, que todo el mundo reconoce que es como empresa familiar y nacional la más grande en el campo de la producción piña-banano. Y yo hago énfasis en que es una empresa familiar que usted con su hermano y con su señora tiran adelante de una manera extraordinaria. ¿Cuál es su experiencia en el manejo de esta empresa? ¿En qué le ha ayudado el solidarismo? Bueno, padre, muchísimas gracias. Bueno, mi nombre es Roberto Acón Sánchez, 55 años de edad. Nos conocemos desde hace muchísimos años, desde que iniciamos prácticamente en el año 1989. Empezamos con una finca y hoy en día de banano, hoy en día contamos con aproximadamente 32 plantas empacadoras. 32 plantas banano, quiere decir 32 fincas. Aproximadamente Centros de trabajo. 2.800 hectáreas de piña. Total, trabajadores directos suman alrededor de unos 7.200 trabajadores, sin contar los indirectos. Sí, para contarle cuál es el impacto, uno que es nacido en la provincia de Limón, desde muy pequeño se escuchaba siempre una inestabilidad en las zonas productivas de la zona atlántica. Había numerosas huelgas. Hoy en día, desde que arrancamos con la primera finca de banano, se respira un ambiente muy diferente al que uno chiquito escuchaba de lo que era una finca de banano. El ambiente, más que todo, como lo dice el solidarismo, es una solidaridad de convivencia, más que todo, entre trabajadores y patronos. Tenemos ferias de salud actualmente. Nos hemos proyectado muchísimo más a las comunidades, a escuelas. Hemos construido o hemos donado lotes para la construcción de valles. Y todo eso es con una finalidad gubernamental de salud. Y todo eso se ha hecho, padre, prácticamente con la filosofía del solidarismo. Yo creo que la paz que hemos vivido, la paz social, no ha sido una paz regalada, sino una paz que realmente se ha construido, que se ha forjado, que en este caso, padre, usted ha sido el que ha fomentado eso desde un inicio, romper esos paradigmas, que podemos convivir en armonía, que podemos trabajar en armonía, que podemos solucionar los problemas conjuntamente, que podemos hacer muchas cosas conjuntamente y no por separado. Maravilloso, ha sido una síntesis extraordinaria. En el caso suyo,
de una larga trayectoria, y lo que usted acaba de decir es una síntesis muy valiosa para el grupo de gente que voy a ver en este Congreso Internacional de Empresas Responsables. Dios quiera que sus palabras sirvan para permear esos otros ambientes en otras partes del mundo, ¿verdad? Y que sea pues un solidarismo que crezca también fuera del país. Muchas gracias. Con mucho gusto, padre. Una vez más. Mucho gusto. Esta asociación es la asociación de la Caja Costarricense de Seguro Social, la que ve toda la salud del país. Nacimos en 1983 con 20 trabajadores de oficinas centrales. Se establecieron las primeras ideas bajo la guía del gestor del nuevo solidarismo a partir de los años 70, el presbítero Claudio María Solano. El doctor Guido Miranda, siendo entonces presidente ejecutivo de la Caja, llevó al seno de la Junta Directiva la idea de introducir un sistema que permitiera al trabajador, además de su salario, un ahorro para educación y vivienda, y así alcanzar una mejor calidad de vida. El Hotel y Villas Nacascol nació en 1999 como una iniciativa para brindar hospedaje para algunos asociados y contribuir así con la mejora en su calidad de vida. En ese año se inauguraron 15 villas que estaban incluidas en un proyecto residencial más grande. Según registros, el aumento de la membresía llegó a más de 17,000 asociados. Muy buenas condiciones le dan a uno, porque al menos a mí me han prestado 5 millones y no me han pedido fiadores, ¿verdad? Para mí ha significado ahorro, crédito. Gracias a SEG pude obtener mi vehículo. También he recibido en la parte social lo que son becas para mis hijos. Eso ha servido para que la asociación cumpla una deuda moral e histórica con tantos personajes que han contribuido al nacimiento y al desarrollo de la organización. Justamente hemos, en este contexto, recordado a nuestros asociados fundadores, a quienes hemos designado una de nuestras salas, hemos puesto su nombre, al padre Solano, a quien hemos también distinguido y puesto el nombre a nuestras salas de sesiones. Y el edificio nuestro, ubicado en Avenida Segunda, lleva hoy el nombre de don Guido Miranda Gutiérrez. Se aprovechó la ocasión para rendir tributo y homenaje al padre Claudio María Solano, al doctor Guido Miranda, a expresidentes de ASEX y asociados fundadores por la destacada labor en sus inicios y consolidación en favor de nuestra organización. En el marco del 25 aniversario, se da la apertura de 3 nuevas oficinas regionales en Alajuela, Heredia y en el Hospital Monseñor Sanabria de Punta Arenas. Tienen ahora en el país 17 oficinas grandes para cubrir las necesidades. Concasol es la organización que representa en todo, especialmente en la política, ante los empresarios, a todo el solidarismo nacional. Sigue muy rápidamente el pequeño PowerPoint